por los que se conecten y han tenido estos minutos de espera, porque hacemos siempre unos 15 minutos de networking, que también es importante en esto. Así que agradecerles que estén acá, agradecerles que aprovechen estos espacios, esta instancia de estos temas tan importantes que hoy en día nos convocan, que es la integridad, y obviamente en esta charla de interlocking de libre competencia que ustedes también nos están trayendo. Saludamos a Ferrara Neme, que es un estudio jurídico con muchos años de experiencia, más de 20 años, en estos temas tan importantes que hoy día nos competen y que están a la flor de piel en todo lo que nos interesa. Yo me presento, soy Denise Clocker, yo soy punto focal de Alliance for Integrity. Nosotros como Cámara somos el hub nacional de Alliance for Integrity acá en Chile, una iniciativa global desde Alemania, donde trabajamos ya hace más de 10 años, donde nos dedicamos y nos enfocamos principalmente a todo lo que es ética, anticorrupción, integridad principalmente, por eso que estamos tan alineados con este tema que nos traen hoy día Ferrara Neme, así que se los agradecemos desde ya muchísimo. Y bueno, y dejar el espacio, la verdad, que para que aprovechemos lo que hoy día nos van a compartir. Y quiero dejar con ustedes a Rachel Ramírez, el punto focal de Ferrara Neme acá, así que no les voy a quitar más tiempo para que aprovechemos este espacio y que nos resulte todo lo mejor posible. Así que, Rachel, adelante. Bueno, es como ya comentó Denise, soy punto focal de las empresas, bueno, de varios rubros, de varias empresas, pero el día de hoy más enfocado también en las empresas que ofrecen servicios a los socios. Nada, no mucho que agregar en realidad, solo mencionarles que estamos siendo grabados, que la gente que está, digamos, desde su oficina va a poder ver de nuevo, y ustedes también van a poder ver de nuevo esta presentación en nuestro canal de YouTube, que después en algunos días más va a subirse ahí, y que la presentación también la vamos a compartir posterior a la charla en un correo de agradecimiento, digamos, por la participación. Así es que sin más, les doy la bienvenida, obviamente. Muchas gracias. Bueno, comentar que Ferrara Neme es socio desde enero de este año a la Cámara, así que estamos buscando iniciativas también para poder trabajar en colaboración. Y, digamos, los dejo con Mabel Ahumada y Sebastián Morales también para que puedan empezar, digamos, con esta charla tan interesante. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Yo voy a hacer una breve introducción a modo de contexto a la presentadora, que es Mabel. Soy Sebastián Morales, director del área de regulación y competencia de Ferrara Neme. Probablemente vieron muchas noticias el mes pasado con un caso bien relevante en que la Corte Suprema anuló multas del orden de los 7.500 millones de pesos por un caso de interlocking. Estas multas se impusieron contra empresas muy reputadas en el mercado como la Reinvial, Consorcio y el Banco de Chile, y la Corte Suprema las dejó sin efecto. Esta última semana, y a raíz precisamente de ese caso, el concepto de interlocking, o más bien su comprensión, o la idea de que los operadores tenían de esta regla, ha cambiado considerablemente. En 2021 la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento por posibles casos de interlocking en el mercado financiero. De esta investigación se derivaron dos requerimientos. Por un lado, se presentó un requerimiento en contra de don Juan Hurtado, Consorcio Financiero y la Reinvial, y por el otro lado contra Hernán Vigi, Banco de Chile, Consorcio Financiero y Falabella. En ambos casos, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es la autoridad encargada de conocer estos casos, confirmó la interpretación de la Fiscalía, que en opinión de algunos era una interpretación bien estricta de esta regla de interlocking. Conforme a este criterio, la mera participación de un ejecutivo en empresas matrices cuyos brazos operativos, es decir, sus filiales, compiten entre sí, configuraría, en opinión de la Fiscalía y del Tribunal, esta infracción. Y sobre esa base se sancionó tanto a los ejecutivos relevantes, directores, como a las empresas. Pero esa semana este criterio cambió radicalmente, generando una especie de remoción en la industria de los servicios legales, que es lo que es el tema de la conversación de hoy. Y ahora unas breves palabras para presentar a Mabel, para quienes no la conozcan, para navegar en este nuevo panorama en el mercado de los servicios legales. Nos acompaña Mabel Ahumada, que es socia del área legal de competencia y regulación económica de Ferrara Neme. Mabel es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un LLM en Derecho de la Competencia en King's College London, y antes de incorporarse a Ferrara Neme trabajó varios años en la Fiscalía Nacional Económica. Es una de las destacadas profesionales y líderes en materia de competencia en nuestro país. Muchas gracias.
Bueno, primero, aprovechando que somos pocos, a medida que vayamos tratando los distintos temas, si van teniendo como dudas, preguntas, vamos conversando y lo hacemos de esto más una conversación más que simplemente como una exposición. Tal como dice Seba, claro, la Corte Suprema cambió todo, cambió qué criterio vamos a considerar para establecer una infracción, distinguió entre distintos como tipos que pueden ser sancionables, tipos de interlocking que van a ser sancionables per se, otros que no son per se. Sacó también sujetos que pueden ser sujetos pasivos o que pueden incurrir en conductas de interlocking. En algún minuto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía habían señalado que íbamos a perseguir no solo a la persona natural, sino que también a la persona jurídica. La Corte Suprema lo redujo aún más. Y probablemente muchas de las recomendaciones, lo que conversábamos antes de que partiéramos, que dimos en este tiempo intermedio entre la sentencia del tribunal y lo que salió de la Corte Suprema, no fueron las que hoy día hubiésemos tomado y que por lo tanto es posible que decisiones previas se tengan que revertir ahora con este nuevo criterio establecido por la Corte Suprema. Primero, podemos revisar cuál es el objetivo de sancionar el interlocking. El interlocking fue introducido en el Decreto Ley 211 en el año 2016. El interlocking, de hecho, fue altamente promovido por el actual fiscal nacional económico, Jorge Grunberg. Jorge Grunberg, el fiscal en ese tiempo, trabajaba como asesor del Ministerio de Economía y él había estudiado en Estados Unidos y como su caballito de batalla fue el interlocking. Y probablemente uno espera que durante todo este periodo, que ha sido su periodo como fiscal nacional económico, el interlocking también ha sido como foco de alta fiscalización. Se han iniciado muchas investigaciones en la Fiscalía Nacional Económica por temas de interlocking. Y la Fiscalía le ha puesto como harto empeño. Hay un paper que escribió Manfred Zink, que era el antiguo jefe de la División de Fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica, y ahí en ese paper que está publicado en internet, cuenta un poco cómo esta división de fiscalización se fue armando y fue en el fondo levantando información justamente porque el interlocking es un tema muy transversal, que probablemente hoy día hay muchos casos de interlocking que siguen como ocurriendo, y el problema que tiene la Fiscalía es de detección. Entonces la Fiscalía le está poniendo hartas fichas a poder identificar cuáles son estos potenciales casos, abrir investigaciones y sancionar. El punto ahora es que la carga de la prueba en el fondo va a ser mucho más como pesada para la Fiscalía por los criterios que estableció la Corte. ¿Y cuál es el foco del interlocking? El interlocking al final del día lo que busca es evitar que haya un intercambio o acceso de información comercial sensible a los competidores. Pues, parte de la base de que estando una misma persona natural sentada en el directorio o en un cargo ejecutivo relevante en una empresa y a su vez en otra, va a haber un traspaso de información, porque es imposible que uno se ponga un sombrero y hoy día estoy con la empresa A y cuando voy a tomar decisiones me olvido lo que vi en la empresa A y sigo tomando las decisiones independientemente de la empresa B. Entonces, básicamente ese es como el riesgo de libre competencia y por esa razón el interlocking es perseguido. Información comercial sensible, probablemente muchos de ustedes están familiarizados, pero para los que no, no es solo como hablar de precios, cantidad, sino que es una serie de elementos adicionales que tienen que ver con la estrategia de la empresa. Pueden ser listado de clientes, planes de promociones futuras, planes de expansión o al mismo tiempo decisiones de no expandirse a determinados mercados o de simplemente decir esto no está dentro de mi giro, no voy a participar de eso. Eso también puede ser información comercialmente sensible. Obviamente es información que no tiene acceso como toda la empresa, sino que mayormente quienes tienen cargos ejecutivos relevantes, como lo dice la norma, o de directorio, porque al final en los directorios son donde se toman estas decisiones más estratégicas. Hoy día, con el criterio que estableció la Corte, el artículo tercero, inciso segundo, letra B, que regula la conducta de interlocking, se tiene que interpretar restrictivamente. Restrictivamente en varios sentidos que vamos a hablar. Lo que sí hay que tener presente es que para que se configure esta infracción, que es per se, es decir, que no requiere probar efecto, que del solo hecho de que una persona esté sentada en dos directorios a la vez o tenga encargo de directorio en una empresa y de ejecutivo relevante en otra, incurre en la infracción. Da lo mismo
si tuvo acceso o no a información, si discutió o no, o si de repente ni siquiera participó en la sesión de directorio en que se discutió, da lo mismo, de todas formas puede ser responsable por este artículo del decreto ley 211. Requiere esta participación simultánea en 2 o más empresas, y las empresas tienen que ser competidoras entre sí. Y aquí hay un criterio, una diferencia de criterio entre lo que había dicho el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía versus lo que dijo la Corte. Las empresas tienen que ser, en el fondo, directamente competidores. El criterio anterior había sido que si habían 2 empresas matrices y 2 filiales, y las filiales competían entre sí, para la Fiscalía y para el TLC daba lo mismo si había una persona sentada en esta filial y estaba sentada al mismo tiempo en la otra filial que estaba como en el mismo nivel, o si estaba sentada en la empresa aguas arriba. Esa conducta era igualmente sancionable por la vía de un ilícito per se. Ahora, con lo que dictaminó la Corte Suprema, esto cambia y necesariamente la persona tiene que estar sentada en 2 empresas que compiten directamente. Entonces, si son las filiales las que compiten, en esos directorios o en esos cargos tiene que estar la persona. Eso no rebaja hartos ajustes, porque probablemente los que han asesorado empresas tuvieron que cambiar ciertas cosas porque había alguien sentado en la matriz, y por el hecho de estar sentado en la matriz, con la interpretación antigua se entendía que incurría en esta infracción. Hoy día no, hoy día el criterio es más restrictivo y tendrían que ser empresas que compiten en el mismo nivel. Ahora, eso no quita que la Fiscalía podría querer ir a perseguir si es que considera que hay alguna infracción al que está sentado en la matriz de la filial que compite con la otra filial. Pero en ese caso tendría que acudir al artículo 3º, inciso 1º, que es el tipo general, que es en el fondo cualquier conducta de libre competencia que sea un hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia. Pero por esa vía lo que ocurre es que la carga probatoria es mucho mayor, porque en el fondo tiene que probar que efectivamente la conducta, el riesgo que observó en el hecho de que esta persona tuviera estos cargos compartidos, los potenciales efectos, los efectos tanto potenciales como actuales o reales. Y obviamente la carga la va a tener la Fiscalía, o se le acuse de esta infracción, y bajo este tipo general va a ser mucho más difícil configurarlo que como fue antes del fallo de la Corte Suprema. Y lo otro relevante es que, bueno, tienen que ser empresas que en conjunto hayan tenido ventas superiores a las 100.000 unidades de fomento, que son con el alza y baja del dólar, pero pongámosle en 4,3 millones de dólares aproximadamente. Lo interesante también respecto de esta relación entre el tipo general y el interlocking tipificado es, obviamente, además de la carga de la prueba, es que la Fiscalía fue súper enfática en decir que hay que tener una interpretación restrictiva de esta norma, que no hay que llegar y expandirla como a todas las hipótesis que pudiera querer la Fiscalía. La Corte, perdón, la Corte. Era para ver si me estaban escuchando. Si estaban atentos. Entonces, como esta regla restrictiva, por ejemplo, implicaría que antes la Fiscalía y el Tribunal, o al menos la Fiscalía, el Tribunal no se pronunció, había querido decir como, mira, ¿sabes qué? No solo me importa la competencia actual que puedan tener 2 empresas, sino que también la competencia potencial. Y, por ejemplo, si es que yo estoy analizando desarrollar una nueva área de negocio, o estoy planeando hacer una inversión, estoy conversando hacer un joint venture con otra empresa, en esos casos, esa idea de expandirse también podía implicar que era una competencia potencial a los ojos de la Fiscalía y generar también una situación de interlocking que pudiera ser como sancionable. Hoy día, la Corte Suprema no dijo nada específicamente respecto de la competencia potencial. Pero uno podría decir, mira, como me está pidiendo un criterio restrictivo y la Corte habló de empresas que rivalizan en el mismo mercado, probablemente si yo le empiezo a sumar la competencia potencial, porque de aquí a un año voy a poder entrar al mercado, voy a poder competir en esos productos, uno podría como alegar que en el fondo ahí estamos haciendo una interpretación como más amplia que lo que nos pide la Corte Suprema hacer desde ahora en adelante.
En materia de interlocking, obviamente es importante ponerle foco en todos como los programas internos de cumplimiento de las empresas, porque además de que puede ser sancionado el director con su propio patrimonio, porque las personas naturales tienen que responder ello y no pueden responder en este caso las empresas por ellos, también la misma empresa, eventualmente si se buscara una sanción de un interlocking bajo el tipo general, podrían ser sancionados con el 30% de las ventas de los bienes y servicios afectados por el incumplimiento en materia de libre competencia, el doble del beneficio económico, y también hay una norma residual que son hasta 60.000 UTA en caso que no se pueda determinar ni cuántas eran las ventas afectadas en la línea de producto o servicio, o no se pueda determinar cuál es el beneficio económico. En el caso de los directores, la sanción, la Corte Suprema lo dejó sin sanción, pero en el caso del tribunal, en ese caso, las multas a los directores fueron establecidas en base a las dietas que tenían por cada sesión de directorio, multiplicado por todas las sesiones de directorio que tuvieron en un periodo determinado durante la infracción, y después multiplicado por 12, porque entendieron que ese era el beneficio económico y apuntaron a la segunda parte, al doble del beneficio económico. Y sobre ese monto base, después ahí no hay una regla como establecida, pero el tribunal prudencialmente va a aplicar agravantes o atenuantes para subir o bajar esa multa. En el caso del tribunal, que la Corte Suprema no dijo nada al respecto, pero el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aplicó el criterio de considerar que eran empresas grandes, porque altamente reguladas, porque estábamos hablando de Falabella y de otras empresas como relevantes, y que tenían una asesoría jurídica especializada. Entonces, esos elementos los consideró como una agravante para aumentar la multa que le iban a aplicar en ese caso como al director. Entonces hay que tener como en consideración también el hecho que como que con la multa se puede jugar un poco si es que eventualmente llega el caso de tener que aplicar. Pero, perdóname, el beneficio que consideró era respecto a la dieta de director. Sí. O sea, No la- no entró a analizar el beneficio que podría haber tenido la empresa en ningún caso. ¿eh? No. No, fue en ese caso exclusivamente del director porque ahí la multa que se quería aplicar era respecto de la persona natural, claro. Y no miró, por ejemplo, la remuneración general o los ingresos generales que pudo haber tenido. Que en los casos, por ejemplo, de colusión, ahí se aplica la ley de delito económico y bajo la ley de delito económico, en un caso de colusión, que no es se podrían aplicar sanciones como multas consideradas como vía multa. Y eso se calcula sobre todos los ingresos que tuvo el ejecutivo que participó en la colusión. No solo probablemente los ingresos que obtuvo como remuneración por el trabajo que realizaba la empresa que está involucrada en la colusión, sino que también si tenía ingresos, no sé, probablemente como director en otro, como, no sé, arrendamiento, como que todos los ingresos se consideraban para el cálculo de día multa bajo la ley de delito económico. Acá el tribunal solo lo consideró La como dieta, la dieta del directorio mientras el tiempo que duró, y después calculado el doble de eso, jugó a subirlo. Uno podría, claro, si era una empresa regulada, tenía asesoría jurídica especializada, uno en otro caso podría argumentar si una empresa más chica, sociedad anónima, no sé, cerrada, como que menos como información, menos transparencia en el mercado, probablemente pudiera uno apostar a que esa multa sea menor, si es que hay que llegar a discutir como ya en el área chica de qué multa le vamos a aplicar a un director o un ejecutivo que está en una situación de interlock. Les comenté de los sujetos activos, quienes pueden ser. Solo ahora en el fondo nos vamos a quedar con las personas naturales para el ilícito per se. En el fondo, el ilícito que se configura por el solo hecho que me designen como director antes que yo haya ni siquiera dicho ni pío en ninguna sesión, ese solo quedó para las personas naturales. Y las personas jurídicas podrían llegar a eventualmente ser responsables, pero en ese caso tendría que iniciarse un procedimiento bajo el tipo general. Y eso implica todas las consideraciones que ya hemos hablado, de mayor carga probatoria,
sobre todo para la fiscalía, para poder como acreditar que la conducta efectivamente tuvo un efecto real o potencial en la competencia. Y eso es un juicio más caro, más lento, no es como se veía antes, que claro, como es una regla per se, es un ilícito infraccional, basta con que yo vea que está designado en 2 directorios y listo, pues no tengo que entrar a probar nada más. Hoy día eso es mucho más difícil. Lo otro de sujeto activo del interlocking, la Corte Suprema no dijo nada respecto del cargo en particular. Lo único que tenemos es lo que dijo el tribunal. Y en el caso del tribunal dijo que uno dice, claro, el director, estamos check, puede estar sujeto como a esta infracción. Un ejecutivo relevante también. Pueden haber ciertas discusiones de quién es relevante o quién no, pero asumiríamos que gerente general, CFO, gerente de finanzas, no sé, como cargos más altos dentro de una empresa. Pero también agregaron un cargo de asesor del directorio. Un asesor del directorio, sin ser director, para el tribunal podría eventualmente también ser considerado dentro de las personas naturales objeto de sanciones. Entonces también hay que tener ojo como cuál es el rol del asesor que está participando en los directorios, porque aunque no sea director, si está a su vez participando en un rol, por ejemplo, de director en una empresa y de asesor estratégico en otro directorio, podría también incurrir en una situación de interlocking bajo el criterio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, respecto del cual la Corte Suprema nada dijo. Como para tenerlo en consideración, que no se agota como en una categoría como específica. Eso, de hecho, ese fue el caso de Hernán Vigi, que Hernán Vigi era un asesor del directorio y no era director propiamente tal, ni tenía un cargo ejecutivo relevante y fue sancionado. Respecto a un abogado, ¿podría considerarlo igual? Respecto de... Ah, La Mabel tomando actas, por ejemplo, en un directorio y en otro pronunciándose como asesora de libre de libre competencia. competencia. No, o sea, pronunciándose sobre... No, yo creo que ahí lo que importa es ver el rol. Porque, por ejemplo, si en uno voy a ir como ministro de fe al acta, probablemente ahí mi rol es nulo en cuanto a decisiones estratégicas dentro de la compañía. En el otro es más cuestionable, o sea, en el otro efectivamente si es que uno está asesorando, no sé, en una operación de concentración y estamos como diseñando la operación de concentración y mi rol como abogada de libre competencia es decir, oye, vámonos por esta vía, promueve eso puede ser como más estratégico, pero el rol de tomar acta no... Tener acceso a la información. Acceso a la información, pero en calidad como de abogado, al final lo que importa es que tú puedas influir, más allá de al acceder a la información, es influir en la decisión estratégica comercial que va a tomar la empresa. Eh, con el pero también que siendo abogado no tiene como el secreto profesional, entonces claro, uno esperaría que como abogado no le vaya a traspasar la información hacia el otro lado por haber tenido un rol como de ir a tomar un acta de un directorio y después voy y le soplo en tal lado. Claro, ahí estaría también incumpliendo mis deberes como abogado y ahí me tendrían que llevar al colegio de abogados, pero no, o sea, hay que mirar el cargo. O sea, en este caso, por ejemplo, Hernán Vigi también depende del cargo. O sea, si yo soy un asesor que voy a hablar sobre, no sé, algo más tangencial de la empresa y voy a exponer una posición, probablemente eso no se considere como un cargo de ejecutivo relevante que me pueda llevar a estar expuesto a incurrir en un interlocking. Pero si soy mucho más estratégico, si soy como el consejero del directorio y le estoy como en el fondo dando las pautas y en realidad confían en mí y como que se sigue un poco como el criterio que doy, probablemente ese cargo sí es mucho más relevante al minuto de analizar si es que hay un interlocutor. Consulta, ¿y cómo defines el cargo de asesor? Porque consejero, asesor y cosas así son siempre difusos. No hay un contrato de, oye, tú vas a ser asesor del directorio. Claro. Lo he hecho. Lo digo por eso, porque nunca he tenido un contrato que diga exactamente eso. ¿Qué es lo que tú haces después? Claro. ¿Cómo diferencia? Eso es lo que... Claro, en general, o sea, probablemente sea como un caso de analizar los hechos particulares. La fiscalía en general es muy
buena como para ir a mirar cómo operó en la práctica. Por ejemplo, esto es otro tema, pero cuando quiere ver si es que hay quién tiene el control de una compañía, no solo mira control como el que tiene el 50% más uno, sino que también puede ser el control de facto por la forma en que, cómo asisten a la junta de accionistas y quienes votan normalmente. Entonces podría pasar que una persona que no tiene el porcentaje mayoritario, por tener, no sé, el 30% y porque el resto está súper dispersa como la propiedad, pueda llegar a tener control. Y la fiscalía hace esos análisis de hecho para determinar si es que hay un control de facto. Y yo creo que en el caso, si se llega a dar el caso de una persona que asesora un directorio y además es director de otra, y siempre considerando que sean empresas que compiten, porque eso es como lo relevante, probablemente va a querer mirar en todos como los papeles y las circunstancias de la contratación de esa persona. Si hizo presentaciones al directorio, si tiene uno contrato, cuántas veces iba, la trayectoria, como para ver como en el fondo su credibilidad y si es que en realidad, no sé, iba a ser una opinión más dentro de muchas, o en realidad era la opinión decisiva para poder decidir si es que se entraba o no a un mercado. Entonces, es difícil decirlo desde antes como qué es o qué no es. Probablemente va a ser como materia como de discusión si es que se da el caso en particular. Pero va a mirar bien como la fiscalía a lo que pasó, no sé, los correos electrónicos que se intercambiaron antes de la sesión de directorio. Probablemente discusiones en que no estabas tú, que eras el que iba a asesorar, sino que las discusiones entre los directores para ver cómo iban a tomar tu posición, o sea, o tu recomendación respecto a cierta materia. Entonces, claro, no podría dar así una regla de que cuando sí, cuando no, se va a discutir, pero sí lo relevante es que se pueda levantar la alarma, decir, mira, sabes que en algún minuto la fiscalía al menos consideró que no era solamente necesario el ser director o un ejecutivo propiamente tal, sino que también estos cargos de asesores del directorio también pueden caber, en la medida que tengan este rol como más estratégico y que puedan realmente influir en las decisiones comerciales de la empresa. Después, respecto a las empresas competidoras, creo que, claro, es importante considerar lo que les había dicho antes, que la competencia como potencial, no, respecto a la competencia potencial, la Corte Suprema no dijo nada, pero también es un concepto que anda dando vuelta, entonces también hay que tenerlo presente cuando uno va a tomar alguna decisión de que eventualmente hoy día la competencia potencial, la Corte Suprema no dijo nada, pero la Corte podría querer insistir en otro caso con este concepto de que haciendo algunos ajustes a costo razonable en la oferta, si es que yo soy capaz de entrar a prestar un servicio o soy capaz de producir un producto y no me cuesta mucho, eso también se mira como competencia potencial. Ahora, también la competencia potencial en otros casos de libre competencia ha sido discusión, porque ya, ¿qué tan potencial? Basta que haya encargado un informe a alguna empresa, no sé, para algunos asesores externos que me digan, que me evalúen un negocio, o tiene que ser algo más concreto, en el fondo no sé, no solo pedí el que me analicen cómo ven el mercado, sino que también pedí financiamiento y logré obtener el financiamiento y justo ahí paré la decisión. Quizás, claro, ahí uno podría decir, eso, claro, ahí te creo que puede ser como competencia potencial, pero si estás recién en la etapa de exploración de un negocio, probablemente no sea potencial. Pero eso también en un caso futuro probablemente va a ser objeto de discusión, pensando sobre todo que la Fiscalía es su caballito de batalla el interior. Quizás si llega otro fiscal no va a ser como tan importante, pero en el caso del actual fiscal sí es importante y las investigaciones no son públicas, pero nosotros tenemos varias en la oficina y me imagino que en otros estudios también tienen varias investigaciones abiertas de interlocking. Muchas de ellas se cierran porque al final concluyen que no hay nada, pero la fiscalía es activa en abrir estas investigaciones. ¿Puedes ir a la página anterior? Lo que pasa es que considerando 13º del fallo de la Suprema respecto del criterio de la que realizan en el mercado relevante, me da la impresión que le volvió a bajar el estándar a las condiciones, porque además van a tener que probar que efectivamente se produce esa infracción cuando son dos empresas competidoras entre sí y que efectivamente
pueden tener una mayor participación dentro del mercado. Fíjate, porque en el caso me da la impresión de las corredoras de la bolsa, como que ahí diluyó, y como, bueno, ahí está, o sea, como muy general, digamos, hay tantas corredoras de la bolsa, pero ninguna de estas tiene una participación tan relevante en el mercado, ¿no? Me da la impresión que ahí con el considerando 13º volvió a bajar la exigencia. Sí, efectivamente, y porque además también habla como de rivalización. Rivalización, claro. En el fondo eso da cuenta de que hay alguna cuestión cierta de que efectivamente compiten en el fondo en productos similares que rivalizan. O sea, como que da la sensación de que... Y además, si uno lo une con el otro criterio, que en el fondo la Corte Suprema dijo, esta regla, al ser per se, tiene que ser interpretada restrictivamente. O sea, no me la empieza a ampliar a que voy a meter a la matriz y además voy a meter a la persona jurídica y no solo a la persona natural. O sea, focalicémonos porque es como obviamente que es el estándar que se pide es mayor para poder incurrir en este tipo de sanciones. Entonces, estoy de acuerdo en que efectivamente, si uno mira esto, el rivalizar probablemente excluye una competencia potencial. Claro. Pero claro, la Corte no dijo nada como explícitamente respecto de eso y probablemente sea en futuros casos algo que quizás se va a discutir nuevamente de qué vamos a entender como por empresas que compiten efectivamente. Lo otro que me llama la atención, y creo de lo que revisé en los documentos, que este considerando en base a sus criterios no estaba en la discusión. Entonces fue como algo que la Corte Suprema por sí, ante sí, sacó este criterio y este razonamiento. Sí, en general fue un fallo. Yo creo que también lo comentábamos antes, yo creo que nadie lo esperó que iba a tener este cambio como tan rotundo. Sorprendió harto y probablemente también varios quedaron como decepcionados por decisiones que tomaron antes y que ahora no deberían haberse tomado, como por ejemplo, o sea, renuncia a directorio o de repente alguna modificación mayor dentro de la empresa, probablemente pudo no haber tenido lugar con este criterio de la Corte. Como que fue sorpresivo y efectivamente tocó varios temas que uno no pensaría que iba a tocar. Respecto como de las buenas prácticas que uno podría decir de aquí a futuro, obviamente como que los programas de cumplimiento de las empresas deberían tener una sección de interlocking, en el fondo tener bien presente el tema, porque lo que ocurre es que en los casos de interlocking la falta como de información en el minuto oportuno es lo que ha generado como los problemas. Por ejemplo, desde el punto de vista como de la prevención, uno lo que podría hacer sería que cuando están los candidatos a directores, cada año se renuevan o cuando se renueven, hacer una especie de mini research o investigación de cuáles son los otros lugares en los que tiene algún cargo esa persona en particular. O quizá instaurar alguna declaración de parte de los candidatos que están a directores como para poder tener la información a mano y levantar las alarmas a tiempo antes de que ocurra que el director es elegido por la Junta y ya está ahí y después no sabemos qué hacer con el director más que decirle que por favor renuncie, que se vaya. O sea, eso yo creo que es importante porque limita harto roce, no solo como, o sea, evita hartos riesgos legales, pero también cuestiones políticas, porque obviamente los directores son de confianza de por quienes son designados, entonces debería ser un elemento a considerar no solo la empresa que recibe el director, sino que al revés, también los accionistas que van a proponer a determinados directores deberían hacer ese mini research. Porque obviamente es muy común el que puedan estar como sentados en empresas competidoras y también es muy común, que lo hemos visto nosotros como en las asesorías que hacemos, que la propia empresa que tiene un director no tenga la información o que el director cuando declara ciertas cosas tampoco lo haga como en forma como cabal, incluyendo todas las participaciones que tienen distintos directores. Entonces, una buena práctica sería esto, o sea, como mirar antes quién es el candidato a director, requerir que
una vez al año hagan una declaración de cuáles son las participaciones, nuevos cargos que tienen, porque de esa manera se pueden tomar como las decisiones más a tiempo, porque también por el lado de la fiscalía es difícil llegar a toda la información. Probablemente hay varias empresas que todavía no han sido como fiscalizadas y que pueden estar en una situación de interlocking, pero lo bueno obviamente es llegar antes que la fiscalía no abra una investigación y poder como ajustar la forma en que funcionan o los directores que tienen en forma previa. Pensé que me querías hacer una pregunta. Solo una consulta que me Sí. quedé pensando. ¿Tiene que ser simultáneamente en el mismo tiempo en que está esta persona en este directorio, en este o en la función de abajo? Podría ser, por ejemplo, que alguien se va de esta empresa y una semana después está director en esta otra empresa. Porque en la realidad tiene todo el conocimiento en su cabeza de la otra. Sí. Pues es competidora. Sí. No, es simultáneo, como Simultáneo. simultáneo. Desde el momento en que esa persona hasta el 15 de abril estuvo como en infracción y si renuncia a uno de los dos directores, el 16 de abril ya no tiene como más responsabilidad. Ahí, en ese caso, jugaría otro elemento como estaría como sobre la mesa, que es, bueno, ¿qué pasa con la información comercial sensible cuando hay o rotación de trabajadores o en este caso como ejecutivos que se van de un lado a otro o directores? Claro, ahí también el bien como desde la perspectiva de libre competencia protegido es el no acceso a información comercial sensible, pero ahí en el fondo una buena práctica puede ser establecer en los anexos de contrato de los nuevos trabajadores como ciertas como prevenciones y resguardos de información, que no se trajo planilla Excel, informe de la competencia y que no los va a usar ahora, que en el fondo no va a revelar como información pasada, o sea, también se pueden tomar ciertos resguardos que de todas maneras es una buena práctica cuando ya sea cualquiera que tenga el cargo, en la medida que sea un cargo como más relevante dentro de la empresa, llegue desde un competidor, es bueno igual poner resguardo, pero ahí ya nos pasamos del ámbito de interlocking a un ámbito de incumplimiento en materia de libre competencia como general. No es- ¿Cómo? No sería interlocking. Claro, no sería interlocking, no, cesa cuando renuncia y cuando la renuncia se hace efectiva. Después, bueno, capacitación igual es importante, como yo sé que son medio fome a veces, pero capacitar y que esté como 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 que esté ahí como en la punta de la lengua, que esté como el hecho de que puede haber un problema si es que yo me siento en distintos directorios, que lo sepan y que sea como más difundido como el criterio que vamos a aplicar, es una buena práctica de repente conversarlo en los directorios, porque hasta los mismos directores me ha pasado que claro, no son abogados, no tienen por qué tener esto como tan claro y de vez en cuando puede ser bueno como un recordar como el criterio que se aplica para el caso en que se han nombrado director en otros lados. La información también es importante en el sentido que la sociedad anónima abierta, esto interlocking es sociedad anónima abierta, cerrada, cualquier tipo de empresa, agente económico, no distingue como su forma jurídica, de organización jurídica, y por lo mismo, en empresas, en sociedad anónima abierta, vamos a tener más visibilidad de la información, pero en otro tipo de empresas organizadas bajo otro paraguas jurídico, no vamos a tener esa información. Entonces, un foco tiene que ser estar en llegar a la información correcta, ya sea a través del director, del ejecutivo o de alguna u otra manera que pueda establecer la empresa para poder ir monitoreando que no se vaya a generar como algún incumplimiento. Ahora, respecto de cómo soluciono si estoy frente a un interlocking tipificado, que era lo que hablábamos, en que está la misma persona, participación simultánea, y estamos dentro del ámbito de la regla per se. Entonces, que por el simple hecho de que tengo la designación o el nombre en ambos cargos, ya estoy incumpliendo. En ese caso, la única forma es la renuncia. Que renuncia a uno de los dos directorios. Y mientras no se haga la renuncia, o sea, mientras no se materialice la renuncia, sigue el incumplimiento. Y la renuncia tiene que ser, o sea, formal, así, de la misma manera en que fue designado, tiene que estar como claramente establecido. No basta que esta persona simplemente diga, ya, dejo de ir a los directorios de aquí en adelante. O sea, tiene que efectivamente hacerse una renuncia formal para poder cumplir con la normativa. Pero eso no obsta que ya se materializó la Claro. infracción, ¿no? Claro, que se materializó la infracción
y que por lo tanto, si es que se quiere perseguir responsabilidad, se va a poder perseguir responsabilidad por 1 mes, 2 meses, 3 meses, Por el periodo que... por el periodo en que estuvo en infracción. Ahora, un atenuante que consideró el tribunal en su minuto fue el hecho que la conducta de interlocking había cesado antes de que terminara la investigación de la fiscalía. Entonces ahí como que en el fondo le dio como buena fe y dijo, bueno, ya que te fuiste. Ahora, también uno podría alegar en un caso decir, oye, es que el director fue nombrado, no nos dimos cuenta, estuvo 3 meses en el cargo y tan pronto renunció, o sea, tan pronto supimos, renunció. En ese caso, claro, frente a un cuestionamiento de la fiscalía, uno podría decir, oye, duró 3 meses, pusimos como cierta diligencia, probablemente eso no terminaría en un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y terminaría en un acuerdo con la fiscalía con una multa baja, si es que simbólica, por haber incumplido por 3 meses. Eso obviamente se consideraría al minuto, obviamente que la fiscalía también lo toma en consideración al minuto de definir como qué acción tomar. Si es que va por un requerimiento o en este caso puede llegar a un acuerdo y se soluciona sin... El acuerdo extrajudicial igual tiene que ser aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia porque la Fiscalía no puede hacer nada en el fondo sin autorización del tribunal, pero es mucho más rápido, más simple y probablemente por 3 meses o no sé, 1 año, cuanto haya durado la infracción, la multa va a ser mucho menor, si es que hay multa. Yo creo que depende del caso. O sea, por ejemplo, probablemente a grupos económicos más grandes, no sé, por Falabella, la fiscalía pida un estándar de diligencia mayor, que si es una sociedad más chica, no sé, media familiar que incurrió en esta conducta, como que probablemente... Ahora, nunca van a ser tan chicas por el umbral. Sí, pero 4 millones de venta anuales. $4 millones, claro, no es... O sea, voy a encontrar Empresas muy chicas con claro, porque es de venta. de venta, ¿no es? Es venta, o sea, como, no sé, pues un contrato del Ministerio de Obras Públicas, de construcción de obra pública, pueden ser 4.000 millones y puede ser una empresa chica dentro de todo lo que es. Y para ese umbral es irrelevante que el traslave o el área donde compiten sea prácticamente insignificante dentro de esas ventas. Porque podrían las dos cumplir con el umbral, pero competir en un área o en una unidad de negocio que es prácticamente insignificante, ¿se cumple igual el requisito? Sí, porque en el fondo la fiscalía mira como es el criterio objetivo, como en el fondo se optó en su minuto cuando se modificó la ley por un criterio de un umbral. Si pasan ciertas ventas, cabemos dentro de lo que puede ser interlocking. Porque además, como que en libre competencia, como que la mayor discusión es qué definimos como mercado. Y eso es como en el fondo el juicio entero te puede tomar definiendo qué es mercado, cuáles son los productos sustitutos. Entonces, haber puesto en el fondo 100.000 UF ligado a que sea 100.000 UF en el mercado que está como en el fondo en el que compite con el otro, habría sido ir a discutir como el fondo del asunto, es decir, meto el agua sola, agua saborizada, agua con gas, sin gas, los jugos, las bebidas, como que podría haber sido, como en el fondo podría haber sido impracticable probablemente la aplicación de esta norma. Entonces, también es el mismo criterio que se sigue en las operaciones de concentración. Como que en las operaciones de concentración, antes de materializarse, tienen que ir a pedir autorización a la fiscalía. Y ahí también el criterio es de ventas general, independiente del mercado que esté como involucrado en la transacción. Justamente por eso, decir, mira, sobre cierto monto, sobre cierta transacción, vengan para acá. Y es por eso el motivo también que muchas operaciones se aprueban pura y simplemente en poco tiempo, porque pasaron el umbral, pero no había problemas de competencia. Te tengo una pregunta respecto del tipo per se, ¿cierto? Tenemos criterios objetivos y la Corte Suprema cambió un criterio o lo objetivizó si uno quisiera, ¿cierto? Y te dice, no me hable de grupo económico, estos son empresas competidoras directamente que desarrollan el giro igual. Eso respecto al tipo per se, pero yo podría decir, y que ocurre mucho, es que, por ejemplo, las filiales no tienen directorio y el directorio lo ve la holding, ¿cierto? Por ende, esa persona sí está influyendo directamente en las decisiones de la filial. Te queda fuera del tipo per se. ¿Tú dirías que eso para perseguirlo ya queda fuera del interlocking?
y tienes que ir por otra conducta libre, que reñida con la libre competencia? ¿O podrías aplicar como por extensión, por el peso de la prueba, el interlocking? Esa parte no me queda claro. Yo creo que en ese caso particular sería como el tipo general, pero de interlocking, como en el fondo de ser un interlocking, no entre dos empresas como que están en el mismo nivel, sino que es como una matriz, o sea, una matriz y una filial, ¿cierto? Claro, que es Porque está el es lo que la Corte dijo que no. Lo que pasa es que Pero la Corte- mi pregunta es si es que la diferenciación es por el tipo per se. Y yo podría probar que hay interlocking por la influencia en la decisión relevante que no se toman abajo y sí las toman Ah, abajo. tú decís como, claro, en el fondo, esa sería como la postura de la fiscalía, tratar de, claro, O sea, se ¿sabes puede, que tú me dices no? Y tendrían que verlo no por interlocking, de frente. claro, pero es que en ese caso particular, en que no hay, yo creo que podría ser discutible, como que podría la fiscalía tratar de hacer un caso. Si uno se mira estrictamente lo que dijo la Corte es, no, o sea, que compitan en el mismo nivel, pero Claro, si resulta a que, nivel de la holding de las empresas más grandes de Chile, probablemente tú tienes directorio especializado en cada una de las filiales, pero cuando te vas a grupos económicos más pequeños, es muy usual que el directorio de la holding toma todas las decisiones, incluso para nosotros los abogados nos cuesta el que hacen un directorio arriba y los directorios de abajo no existen, digamos, aunque existan de... en el papel, claro. Eh, Mira, yo creo que probablemente es un caso que no lo tuvieron como tan presente. La fiscalía y la corte, y el tribunal, como en estricto rigor, si uno aplica este criterio a rajatabla, no debería haber interlocking. Pero si se dan cuenta que esta es una situación más común de lo que ocurre, yo creo que la fiscalía puede querer tratar de como ampliar un poco el criterio, dado que no te Para diga. sacar el tipo per se o no per se, digamos, si es que Claro. hacer una diferenciación. Lo otro es si es que descartamos el interlocking propiamente tal, ¿qué otro tipo podrías aplicar? O sea, podría ser el mismo interlocking, en el fondo el hecho de que haya una misma persona, la conducta sería, una misma persona se sienta en dos mesas distintas de empresas que compiten no directamente, sino que compiten a través de sus filiales, eh, y compiten eh, en el fondo, y hay un riesgo de que se afecte la competencia por el acceso a información comercial sensible y la toma de decisión entre los dos lados. Entonces, conceptualmente sería el mismo interlocutor. El punto es que no bastaría con acá como en el per se la carga de la prueba es menos, pues como simplemente está sentado en los dos directorios, listo, me da lo mismo de que discutió, puede ser que por ejemplo en el caso que tú dijiste, como es un holding de un grupo económico, puede ser que este holding nunca haya tenido que tomar una decisión respecto de la empresa que uno dice que compite, que no le importaba, era un negocio chico. Pero ahí en el fondo, si fuera per se, da lo mismo, por el solo hecho de estar sentado responde. Ahora, si es el interlocking que quieren sancionar por la vía del artículo tercero, inciso primero, que es el tipo general, hay que, además de probar que esta persona tuvo los cargos de manera simultánea, empezar a ver actas de directorio para ver qué decisiones se tomaron, si es que miraron alguna vez o no esta filial que estaba acá colgando de la matriz. O sea, el interlocking, en resumen, podría configurarse, pero el peso de la prueba de la fiscalía es enorme, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y en estricto rigor, o sea, si uno mira como si uno quisiera interpretar como el espíritu de la corte dijo esta cuestión es restrictiva. Entonces, el caso que tú decías, probablemente estaría ya más, como que estaría parte del tipo general, más que de este tipificado per se. No descarto que a futuro la fiscalía pueda querer como estirar el chicle, pero por ahora, Los grupos económicos, sobre todo a nivel familiar, claro, no hay sesiones de puedes directorio, no hay nada. pasarte en el mismo directorio a hablar de la constructora y de la pesquera y da lo mismo. Probablemente estaría y probablemente es un caso que quizás como no son como expertos en corporativo no lo tienen tan así como a flor de piel ese caso, o sea, como que en general en la cabeza probablemente están estos más estructurados, grupos más grandes. No, lo que sucede es que muchas veces, lo que decía José Antonio, en los grupos la matriz es una sociedad anónima, una SPA con un directorio. Y ahí está
Y aguas abajo son todas limitadas y le entrega la administración a esa matriz. Y ahí no se da el interlocking per se. Claro, claro. Claro, eso es. Va a tener que empezar a probar y a revisar y cómo se toman las decisiones, los roles que tienen. Probablemente quiera mirar, claro, si en los hechos pasa que nunca hay sesiones de directorio en la filial que está abajo, que los directores son los mismos y hay O incluso que no hay directorio. que no hay directorio, probablemente, claro, ahí, si es que la fiscalía ve algún problema, lo que va a intentar hacer es decir, como, mira, en los hechos, como esto funcionaba de esta manera y en realidad el que actuaba como de director de la filial es esta, y por lo tanto acá la fiscalía va a querer aplicarse una regla per se y probablemente uno como defensa va a decir, no, si el criterio de la Corte fue claro en que tiene que ser más restrictivo. Pero también es algo que está como en desarrollo probablemente y que a partir de los casos se van a ir como afinando esos puntos. Porque igual el interlocking, el primer caso, o sea, se introdujo en la ley del 2019, estuvo ahí, la fiscalía hizo como distintas fiscalizaciones, después recién en el 2021, 2022 vinieron como los primeros casos, y ahora 2026 cambia el criterio. Entonces también es una norma que yo creo que se está como adaptando y probablemente va a haber que ir viendo como cómo la fiscalía toma este cambio de criterio y cómo toma los casos que vienen. Y después, hay otros casos, bueno, lo hemos hablado, este tipo matriz filial, que en el fondo el que estábamos hablando recién, y también los interlocking verticales. ¿Qué pasa si es que estoy sentado en el directorio de una empresa que a su vez tiene como cliente otra empresa? Soy proveedor y cliente y estoy sentado en los dos directorios. Eso sería parte como del interlocking tipo general, en que hay que entrar a probar como todos los elementos, no solo el que esté sentado, sino que cómo pudo eso haber afectado real o potencialmente la competencia. Y estos casos, a diferencia de con el criterio del tribunal y de la fiscalía, en que uno diría, por ejemplo, si estábamos en este escenario, había que renunciar, hoy día esa recomendación ya no es la recomendación como principal probablemente, porque no es una infracción propiamente tal, no es per se. Si eventualmente se generan como discusión o la fiscalía ve algún riesgo, va a tener que hacer una investigación y potencialmente requerir. Pero lo que sí, obviamente, es recomendado como tener ciertos protocolos. O sea, por ejemplo, en el caso que decía José Antonio, en aquellos casos en que en realidad compitan como dos filiales y uno sepa que un director está sentado y tiene la información de ambos lados, podría haber un protocolo directorio en que, por ejemplo, esa persona en particular, para protegerse ese director, se abstenga de participar en esa parte de la sesión. O concurra solo como escuchando, pero sin voto decisor, como sin voto, como pueden establecerse esas murallas como éticas para evitar que fluya la información para el caso en que si alguna vez es cuestionada la participación de esa persona en los dos directorios, uno pueda mostrarle a la fiscalía que tomaron resguardo. O sea, mira, sabes que esta persona, José Antonio, cada vez que se discutió si iba a discutir sobre un negocio de la inmobiliaria, se iba. Se iba del directorio y de eso quedó constancia en el acta. Como que de esa forma uno puede ir armando el camino como para mostrar que efectivamente se tomaron ciertos resguardos para evitar que aquellos casos que estaban como en la zona gris dejaran como tuvieran como un mayor riesgo de la perspectiva de libre competencia. Eso. No. Acá me dijeron, bueno, aquí estaba esto que era ay, no sé si antes de seguir con eso, ¿tienen dudas o más comentarios? Bueno, igual hicieron varias preguntitas durante la sí, que sí. Fue bien Bueno, fue con más conversación, porque si no, y así no se olvidan las preguntas cuando se dejan para el final. Exactamente. Emma, ¿no hay nadie que tenga preguntas en el chat? Ya. Súper, bueno. Agradecerle obviamente, Mabel, estábamos hablando de repente ahí con Denise que hiciste como muy familiar la charla porque estas cosas son bien como textuales, como mucha ley, mucho contenido y en verdad yo iba entendiendo algo de lo que ibas diciendo, así que por ese lado te lo agradezco. La ABC del interlocking. Sí. Así que muchas gracias a ustedes también.
Y para concluir, en cada uno de nuestros eventos ya estamos haciendo una encuesta de satisfacción para que ustedes también puedan ir evaluando un poco, no netamente la temática